con eso estaríamos al día. ¿Bien? Bueno, a ver, programa en mano y constitución en mano como siempre, o arriba, en la pestaña como se le llama ahora, en estos tiempos virtuales. Bien, vamos a empezar a ver la unidad número 2, que es la última unidad eh, pesada, densa, o bueno, como la querramos llamar, del programa. Ya después vienen más dinámicas. Hay que pasar esta también, ¿sí? Mañana vamos a arrancar con la 3, que es la unidad de ustedes, que es la de tributos y demás, que está buena, ¿sí? Y bueno, y mañana a tener paciencia, porque mañana es largo, ¿eh? Empezamos a las 5, vamos a hablar hasta las 6:30, por ahí vamos a tener un recreo de 15 a 20 minutos, y después volvemos para el segundo módulo hasta las 8:15, 8:30. ¿Bien? Así aprovechamos bien el viernes. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a empezar con la unidad número 2, entonces, que nos habla de formas de gobierno y formas de Estado. Son cosas distintas. Ahora vamos a ver algunas cosas de estas. Vamos a ver bastantes artículos entre hoy y mañana. ¿Sí? Sobre todo en la unidad número 2 hay bastantes artículos. Cero memoria. Siempre voy a decir lo mismo para llevar tranquilidad. Cero memoria, los vamos a no escuché, perdón. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Hola, Mati, ¿cómo va? Los vamos a ir razonando para que queden en la memoria cosas muy distintas, ¿sí? Pero hay bastantes artículos acá, a no entrar en pánico, no se preguntan de memoria, así que bueno. Bueno, vamos a arrancar, dale. Unidad 2 dice gobierno y Estado, gobierno, concepto, formas de gobierno clásicas y modernas. Hola Fer, ¿cómo va? Formas de gobierno clásicas y modernas. Después tenemos las formas de Estado, confederación, federalismo y unitarismo. ¿Qué es un Estado democrático? ¿Qué es un Estado autoritario? ¿Y qué es un Estado totalitario? Bien, vamos a empezar a ver eso hoy y después vamos a ver si podemos llegar a ver algo también del punto número 3. Si no, lo veremos mañana y punto. Se acabó, no nos vamos a hacer más problemas. Vamos a hacer un poquito de memoria, seguramente vos te acordarás, lo voy a poner en mayúscula, que gobierno, ¿sí? Implica ejercer el poder, que uno sin entrar porque estaba escribiendo, bueno, ahora va a insistir. Gobierno implica ejercer el poder a través de los tres órganos. El ejecutivo, el legislativo y el federal. Después profundizaremos de esto en la unidad 4. ¿Sí? El gobierno entonces es el ejercicio del poder por parte de estos tres órganos. ¿Sí? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? Acuérdate que cuando hablamos de órgano, el órgano siempre es un medio a través del cual, órgano es un medio a través del cual el Estado da a conocer su declaración de voluntad. El ejercicio del poder, o sea, esa capacidad o esa energía que tiene el Estado de imponernos conductas positivas, ¿sí? Como ser testigo porque es carga pública, ir a votar, pagar un impuesto, como también conductas negativas, no cometer un delito, no matar, no robar, no estafar y otras tantas, tiene una limitación, ¿sí? Que según lo que hablamos el viernes, cuando nos vimos después de tantos años, que en realidad 1 año y medio, pero para mí fueron como 20, dijimos que está limitada, ¿sí? Porque si no sería un autoritarismo o un totalitarismo que vamos a hablar en breve. El límite del gobierno, o sea, el límite que tienen nuestros representantes para ejercer el gobierno, está dado principal y fundamentalmente por la Constitución Nacional más los tratados de derechos humanos. No podemos hablar de la Constitución de forma aislada o solitaria, siempre con los tratados de derechos humanos. Bien, si nos pasa en un oral, nos van a preguntar solamente, no, más los tratados de derechos humanos, y ahí cae la ficha, como se dice ahora, y cuestión solucionada. Están en un pie de igualdad, lo vimos la otra vez, los tratados de derechos humanos del 75, inciso 22,
no están dentro de la Constitución, sino que la Constitución les reconoce jerarquía, o sea, los pone en un pie de igualdad con ella. ¿Sí? Ahí tenemos el concepto de gobierno. Acá nos habla de formas de gobierno clásicas y modernas. En esto eh, te voy a dejar una pequeña tarea que vos vas a decir, pero ¿para qué vine el jueves? Mira, las formas de gobierno se dividen en clásicas y modernas. Está en la publicación perfectamente bien redactado, no se toma esta división de formas de gobierno, ni en los orales, ni en los escritos menos todavía. ¿Por qué están? Para que nos den una formación más acabada de qué es lo que se entiende por formas de gobierno. ¿Qué sostenían o qué pensaban los primeros filósofos? Aristóteles, Polibio, Cicerón, también Rousseau con su contrato social, Montesquieu y otros tantos sobre cómo debía gobernarse un determinado país o un determinado territorio, cómo era antes y cómo ha evolucionado hasta ahora. Es un tema que a mí me resulta apasionante, pero toca mucho con la filosofía y con historia. Bien, con lo cual te remito, para poder aprovechar lo más que podamos el poco tiempo que tenemos en estos encuentros, para que vos directamente lo veas de la publicación. Bien, pero miralo tranquilo, no se te va a preguntar en un examen, sea oral, escrito, sea como sea, ¿qué dijo Polibio? ¿Cuáles eran las formas de gobierno para Aristóteles? Eh, ¿Qué estableció Montesquieu? ¿O qué trataba el libro del contrato social de Rousseau? No, en absoluto, bajo ningún punto de vista. ¿Está bueno que esté este punto? Sí, está buenísimo. Está buenísimo porque nos hace conocer muchísimas cosas, nos sitúa en tiempo y espacio, ¿bien? Y termina de darnos una formación, como yo te decía recién, un poco más amplia de toda esta cuestión, ¿sí? Vas a ver muchos pensadores, muchos jurisconsultos también de Grecia, de Roma. Tranquilidad. Míralo vos tranquilo, no es, me parece por ahí quedé como para que utilicemos el tiempo en eso, no le estoy restando importancia, sino que lo quiero aprovechar en cosas puntuales. Quiero que de acá nos llevemos algo bien claro, qué forma de gobierno, qué formas de Estado. ¿Cómo es en Argentina nuestra forma de gobierno? ¿Cómo es nuestra forma de Estado? Nuestra forma de gobierno, que después vamos a ver qué es lo que dice el artículo 1, es representativa, republicana y presidencialista. ¿Qué significa eso? Nuestra forma de Estado es federal. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no somos unitarios? ¿Qué significa el unitarismo y la confederación? ¿Por qué somos democráticos como formas de Estado? ¿Y por qué no somos, eh, ahí voy Mati, y por qué no somos autoritarios o totalitarios? Dale, Mati. Sí, Mati, levantaste la Ahí, mano. yo tenía entendido de que eso había sido en historia cuando hubo un enfrentamiento, una guerra civil entre unitarios y federales, que ganaron los federales. Por eso se dice que nuestra forma de gobierno hoy en día es federal, no es unitaria, porque los Bien, unitarios perdieron en esa guerra. perfecto, bien, bien. De eso vamos a hablar, es un tema que me apasiona, es historia o historia constitucional. Vamos a tocar ese tema. Lo vamos a ver, como yo siempre digo, haciendo snorkel, superficialmente. No nos vamos a poner los tubos de oxígeno porque es historia e historia constitucional, que a mí me apasiona, me quedaría horas hablando de eso, pero no es la idea y quiero hacerlo lo más ameno y llevadero posible. Pero está bien el enfoque que vos le diste. Bien. Entonces tenemos que el gobierno es el conjunto de órganos que ejercen el poder. Ese conjunto de órganos son los tres, ejecutivo, legislativo y judicial, con las funciones de cada uno. Seguramente vos te acordás que el ejecutivo administra y también pone en práctica las leyes y los planes de gobierno. ¿Sí? Esto lo vamos a seguir viendo millones de veces. El legislativo crea y sanciona leyes, bien a través del Congreso, o de las legislaturas provinciales, que en tu provincia están en la capital, que es en La Plata, en la mía en la ciudad de Santa Fe. También la función judicial u órgano judicial, ¿sí? ¿Cuál es la función del órgano judicial? Resolver un conflicto, ¿sí? Con fuerza de ley. Cuando un juez dicta una sentencia, esa sentencia tiene fuerza de ley y resuelve un conflicto, dándole la razón a uno o dándole la razón a otro. Bien, ese es el gobierno. Las formas de gobierno clásicas y modernas te las dejo a vos para que la leas y avancemos con eso. Bien, no es difícil, no es complejo ni nada. Si hay alguna duda, WhatsApp, correo, grupo de
de Facebook a no sentirse solo con esto, pero es historia, es filosofía, y lo ideal de estos encuentros es ser lo más puntual que digamos posible. Bien, ahora sí, te invito a que vayamos al punto número 2, que habla de formas de Estado, confederación, democracia, autoritarismo y totalitarismo, y vamos a ver qué es lo que nos comenta o qué es lo que nos dice acá el artículo número 1 de la Constitución, que tiene una redacción, yo antes decía confusa, ahora después de seguir estudiándolo y sacándole un poco más el jugo, voy a decir que es un poco particular porque vas a ver, mira, a ver si ya estamos compartiendo, sí, ahí está, artículo número 1. La nación argentina adopta para su gobierno, ojo con la terminología de la Constitución, empezamos desde ahora con esto, ¿eh? La Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. A ver, acá nos habla de nación argentina, está bien que somos un Estado, ya es sabido, porque si estamos hablando de una Constitución implica que hay un Estado ya formado, ¿sí? Que todo Estado supone una nación, pero no toda nación supone un Estado. Por ejemplo, los gitanos ya dijimos que es una nación, pero no es un Estado. Dice, adopta para su gobierno la forma representativa y republicana. Yo te diría que ahí frenes, le pongas corchetes, paréntesis, o lo marques con un color, con el color que vos quieras. Bien, ahí está hablando de la forma de gobierno argentina en realidad. Forma de gobierno, ahora vamos a ver qué significa representativa y republicana. Y más abajo, mejor dicho, ahí al ladito te dice representativa, republicana y federal. En realidad, el federalismo es la forma de Estado, es la forma en cómo se organiza la República Argentina. Bien, con lo cual el artículo 1, más que hablarnos de formas de gobierno, nos está dando un marco, ¿sí?, de la organización jurídico-política de nuestro país. Bien, nos está hablando al mismo tiempo de las formas de gobierno, que son dos, y ahora le vamos a agregar una más, y la forma de Estado, que es una, y ahora le vamos a agregar otra más. Bien, el artículo 1 no mezcla formas de Estado y formas de gobierno, sino que nos da una introducción, ¿sí?, de nuestra organización jurídico-política. A la forma de Estado le vamos a agregar también el presidencialismo. Ahora vamos a verlo eso. Y, perdón, la forma de gobierno, perdón. Somos representativos, republicanos y presidencialistas. Y a la forma de Estado vamos a agregarle que somos democráticos. Mirá, vamos despacito, vamos a viajar hasta el artículo 87, perdón. El artículo 87 te dice que el poder ejecutivo de la nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Acá tenemos un dato que seguramente no debes haber pasado por alto, ¿sí? No lo dudo, por tu concentración. Dice un ciudadano, ¿eh? Ojo que el ejecutivo es unipersonal. Bien, siempre por ahí, si nos preguntan a boca de jarro, estamos tentados de responder que forman parte del Ejecutivo el presidente y el vice. No, en realidad el presidente solo. Después en la unidad número 4 vamos a ver dónde lo ponemos al vice, o a la vice en este caso. De qué forma parte, cómo se lo caracteriza jurídicamente. Lo que nos vamos a llevar por ahora como introducción, dato no menor, es que nuestra forma de gobierno es representativa, es republicana y es presidencialista y que el Ejecutivo es unipersonal. Uno solo, ¿eh? El presidente, ningún otro. Bien, dato no menor, ¿eh? Y también, como Profe, forma de estar... Sí, perdón. entonces la forma de gobierno sería representativa, republicana y Y, y presidencialismo. presidencialista. Y la forma de Eso mismo. Estado federal y democrática. Federal y democrática. Muy bien. Eso es, Mili. Muy bien. Perfecto. Ahí estamos. Re bien. Federal y democrática. ¿Por qué es democracia? ¿Por qué es democrática? Porque mira, el artículo 36 algo dice de esto. Mirá qué importante que es lo que dice, cuando te digo mirá, no es a vos hablar, sino que es la forma mía de hablar. Mirá el 36, qué bueno que está. Dice, esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia
por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. ¿Qué está diciendo acá? Estos actos serán insanablemente nulos. ¿Qué está diciendo acá? Que si hubiese un golpe de Estado, ¿sí? Como se lo ha llamado muchas veces militar o cívico-militar, como llaman, Gobierno de facto, se llama, profe. ¿qué? Gobierno de facto, claro. De facto quiere decir de hecho, ¿sí? Lo que es derecho es contrario a de derecho. ¿Cuándo estamos en presencia de un gobierno de derecho? Cuando el gobierno fue elegido, los gobernantes, nuestros representantes fueron elegidos por el voto popular. De facto, ¿sí? Es un término latín que quiere decir de factum. De hecho es lo contrario a derecho. Si estamos en presencia de un gobierno de hecho, es un gobierno que atenta contra el Estado de Derecho. ¿Sí? El Estado de Derecho es aquel en el cual gobiernan las leyes y no los hombres. En los gobiernos de facto gobiernan los hombres y no las leyes, y eso va en contra de la Constitución. ¿Sí? Entonces, para ir delineando un poco esto, tenemos que nuestra forma de gobierno es representativa, ahora vamos a ver bien todo esto, representativa, republicana y presidencialista. Y viste que ya estamos haciendo jugar artículos, no nos quedamos en el 1. El 1 es el punto de partida, después pasamos al artículo 36, también vimos el 87, y nuestra forma de Estado es federal y democrática. Bien, eso también a tenerlo en cuenta por el hecho de que los artículos tampoco son compartimentos estancos, como vimos la otra vez en Tu maravillosa ciudad, sino que todos están relacionados entre sí, todos están unidos por un hilito, ¿sí? No está bueno o no vamos a comprender cabalmente la Constitución si la interpretamos de forma aislada como muchas veces se tiende, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Si voy rápido avísenme por favor, ¿eh? Bien, perfecto. Ahora quería ver una cosita más, así ya vamos siguiendo con lo que nos queda. Bien. Bueno, ahí tenemos la introducción ya. Sí, perdón. Mati. ¿Puede ser que esto es una democracia indirecta? ¿Puede ser? Es una democracia indirecta, exactamente, porque tenemos representantes, o sea, personas que nos gobiernan elegidas por el voto popular. El voto, perdón. Sí, el voto. El poder en realidad es nuestro, siempre. Ellos son servidores públicos. Nosotros lo delegamos, lo cedemos y lo prestamos a personas que van a tomar decisiones en nombre nuestro, en nombre y representación, de ahí la palabra representantes. Todo lo que los legisladores, el presidente, el vice, los gobernadores, los concejales, los intendentes decidan, en realidad lo estamos haciendo nosotros. ¿Bien? Lo que pasa es que ellos lo hacen en nombre nuestro. ¿Bien? Pero lo estamos haciendo nosotros. Eso implica un alto grado de responsabilidad nuestra, no solamente al momento de ir a votar, sino al momento también de controlar qué es lo que hacen, y de eso vamos a hablar ahora cuando veamos los caracteres de la República, ahora en breve. Bien, y eso está bueno tenerlo en cuenta. Bien, hasta ahora estamos bien con eso. Les voy a compartir un pequeño video que me parece que está interesante, dura 3 minutos nada más, breve, yo trato de buscarlos bien cortitos, sobre, es una suerte de resumen que hace de esta unidad. Yo ahora cuando empiece el video, me voy a poner acá para ir comentando algo, porque algunas cosas por ahí puede que no estén del todo claras, pero me parece dentro de todo que es interesante. Bien, ahí vamos. En esta presentación les voy a comentar cuál es la forma de gobierno y la forma de Estado establecida en la Constitución argentina. El artículo 1 de la Constitución dice que el Estado federal adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. La forma republicana de gobierno tiene las siguientes características. Primero, la división de poderes. En segundo lugar, la elección popular de los gobernantes.
Tercero, la temporalidad del ejercicio del poder, o sea, la renovación periódica de los gobernantes. Cuarto, la publicidad de los actos de gobierno. Quinto, la responsabilidad de los gobernantes. Y sexto, la igualdad ante la ley. La forma representativa, es decir, la democracia, implica que el gobierno actúa en representación del pueblo y que el pueblo se gobierna a sí mismo por medio de sus representantes. Para algunos autores, la democracia está implícita en la república. En este sentido, Esteban Echeverría explicaba a la democracia de la siguiente forma. La democracia no es una forma de gobierno, sino la esencia misma de todos los gobiernos republicanos o instituidos por todos para el bien de la comunidad o de la asociación. La democracia es el régimen de la libertad fundado en la igualdad de clases. Pasamos ahora a la forma de Estado. La forma federal de Estado implica una descentralización política del poder con base física, geográfica o territorial. El federalismo es la forma opuesta a la unitaria. Esta última se caracteriza por centralizar territorialmente al poder del Estado. En Argentina, el Estado federal se compone por estados provinciales, lo que da lugar a una dualidad de poderes, el del Estado federal y los estados de cada provincia. Además, forma parte de la Confederación Argentina la ciudad autónoma de Buenos Aires. Alberdi sostenía que el federalismo argentino es un sistema mixto, central y provincial, donde el pueblo divide en dos partes el ejercicio de la soberanía. Una de ellas la ejerce solidariamente con las demás provincias y la otra la desempeña en forma aislada y separadamente por medio de las autoridades locales, que gobiernan en los objetos particulares de las provincias. Para Alberdi, todo poder emana del pueblo y éste delega su ejercicio en autoridades que lo representan, por eso se llama gobierno representativo. Muchísimas gracias. Hasta la... Bien, bueno, les quería... Oh, perdón. Ahí está, ahí salió. Bien, les quería compartir este video que me parece que está bueno entre todos los que están dando vueltas por ahí en la web, porque me parece que habla de una forma bastante clara de nuestra forma de gobierno y nuestra forma de Estado. Ojo con el artículo 1, que por ahí uno tiende a ver como que están mezcladas las dos, pero en realidad no, hace una introducción general de nuestra forma de Estado y nuestra forma de gobierno. Según nuestro programa, las formas de Estado nos habla de confederación, de federalismo y unitarismo, de democracia, de autoritarismo y de totalitarismo. Bien, entonces, acá siempre está relacionado el poder. Poder relacionado con el territorio, ¿sí? Otro elemento del Estado, ¿sí? Estamos hablando de dos elementos del Estado, el poder y el territorio. Cuando el poder se relaciona con el territorio tenemos la confederación, ahora vamos a ver brevemente qué significa, el federalismo y el unitarismo. Ahora bien, cuando el poder se relaciona con el otro elemento del Estado, que es el elemento humano, se relaciona con las personas, tenemos a la democracia, al autoritarismo y al totalitarismo. Totalitarismo con una M va, pero bueno, ahí se me escapó otra más. ¿Sí? El poder relacionado con el territorio, hablamos de confederación, de federalismo y de unitarismo, y el poder cuando se relaciona con las personas, hablamos de democracia, de autoritarismo o de totalitarismo. Estamos dentro de las formas de Estado, ¿eh?
después vamos a ir a la forma de Estado nuestra, y después, si tenemos tiempo, y si no mañana, a la forma de gobierno de Argentina, que es la república y el hecho de que somos representativos, que recién algo vimos de eso. Vamos por partes. Mirá, hasta 1853, vos lo sabés muy bien que existían las provincias. Para más datos eran 13, no importa el número. Sin adentrarme mucho en la historia, te cuento brevemente que las provincias, hasta 1853, se mantenían vinculadas o relacionadas entre sí a través de pactos, tratados o acuerdos. Bien, obviamente, a un auditorio de contadores como en el que estoy ahora, le voy a decir que todo pacto o tratado sigue teniendo hasta el día de hoy, y lo tenía en esa época, dos puntos fundamentales por el cual se vinculaban las provincias. Uno era lo económico, fundamental, cómo iban a hacer el intercambio económico entre las provincias que firmaran un tratado. Y el segundo era el de defensa común ante el ataque de un enemigo. Por ejemplo, firmábamos un pacto los santafesinos con ustedes los bonaerenses, un pacto, tratado, acuerdo, da lo mismo, y debía regir esos dos puntos, cómo iba a ser el intercambio económico entre las dos provincias y defendernos. O sea, nosotros nos atacaban, por ejemplo, los entrerrianos, y ustedes nos tenían que ayudar. A ustedes los atacaban los cordobeses y nosotros salíamos en ayuda de ustedes. Por ejemplo, las provincias entonces se mantenían vinculadas entre sí mediante pactos o tratados. Estamos en presencia de una confederación. ¿Qué supone una confederación? Supone una unión de estados. Ojo acá con el término, ¿eh? Y ahora sí empezamos a pisar en terreno un poco de tierras movedizas, pero vamos a salir todos juntos. Unión de estados soberanos vinculados entre sí por partos había puesto, qué fallido. Unión de estados soberanos vinculados entre sí por pactos, tratados, acuerdos, como a vos te resulte más cómodo. Ojo con esto. Sí, Mati. ¿Qué? ¿El pacto cuadrilátero? Sí, el tratado del cuadrilátero, sí. Exacto. El pacto federal también, que está como nosotros le llamamos la casa en San Nicolás, que se firmó en 1831 también. Esos están entre los más importantes. ¿Sí? Muy bien. Había un problema con esto, un problema grande. Existía el derecho de secesión o separación. Las provincias, por X motivos, decidían separarse, se disolvía el vínculo, no estaban más vinculadas mediante ese tratado. La separación no era nunca en buenos términos. En esa época imperaba más las armas, la pólvora que la palabra. Se separaban y generalmente guerreaban por cuestiones territoriales, por cuestiones diversas y demás. Y ahí está uno de los primeros enfrentamientos que tuvimos. El primero fue entre los criollos y los españoles, y una vez que se declaró la independencia, el enfrentamiento que por ahí todavía hoy lamentablemente sigue entre el federalismo y el unitarismo o centralismo. Las provincias hasta 1853 eran soberanas. Ojo con esto, ahora son autónomas, son cosas distintas y es pregunta de examen, por eso lo voy a remarcar muchísimas veces, ¿eh? Pero vamos despacito, estamos antes del dictado de la Constitución. Se separaban, tenían derecho y cada una se iba por su lado. ¿Bien? Esa es la confederación, es una unión de estados que son soberanos y se vinculan, se mantienen vinculados entre sí mediante pactos o tratados. En 1853, vos seguramente te acordás, en 1852, después de la batalla de Caseros, Urquiza derrota a Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires y tenía a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, se ve obligado a exiliarse. En 1853 Urquiza convoca a los diputados de las provincias, se reúnen en Santa Fe y el 1 de mayo se dicta la Constitución que tenemos hoy vigente con muchísimas reformas. Bien, ¿qué es lo que se establece en esa Constitución? Que nosotros vamos a hacer un Estado federal. ¿Y qué significa que es federal? Que ya las provincias no pueden separarse más, que tenemos un mismo paraguas o un mismo techo en común que nos regule y que nos protege a todas. ¿Cómo se llama ese techo o ese paraguas o esa legislación común? Constitución Nacional.
no puede existir nunca, o no podrá tampoco, la República de Buenos Aires, ni la República de Santa Fe, ni la República de Entre Ríos, ni la de Córdoba. Todo lo que las provincias habían arreglado entre sí a través de pactos sigue estando vigente en tanto y en cuanto no contradiga la Constitución. Pero lo que hace la Constitución, era un largo anhelo que tuvieron muchas personas, ahora vamos a hacer una breve mención, algunas otras también, es juntar a todas las provincias, reunirlas bajo un mismo techo, bajo un mismo paraguas, con una misma legislación que es la Constitución de la Nación Argentina. Bien, una misma legislación uniforme para todo el territorio nacional. En ese momento eran 13, hoy son 23, más, como dijo el video, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es siempre bueno nombrarlo a esto. Por ahí hay cosas que ya nos van a ir saliendo mecánicamente, pero porque las razonamos. No podemos nombrar solamente la Constitución hoy día si no hacemos referencia a los tratados de derechos humanos. Bien, no podemos nombrar a las provincias, que son autónomas, y ahora vamos a ver, ahí tenemos la primera diferencia, a cuando eran confederadas, si no nombramos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco. Lo vamos a ver en la Cámara de Diputados, en la unidad 4, lo vamos a ver en senadores, lo vamos a ver mañana cuando veamos qué significa la coparticipación tributaria. Bien, va a aparecer siempre las provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Constitución Nacional más los tratados de derechos humanos. Bien, no es una cuestión de repetición como un loro, sino que es una cuestión obvia que surge de la Constitución. Confederación, provincias soberanas, vinculadas entre sí a través de pactos. ¿Podían separarse? Sí podían separarse. Desde el 1 de mayo de 1853, no más. A partir de ahí hasta ahora tenemos lo que se llama federalismo, que supone una descentralización, como está dicho en el video, del poder. Supone un poder central, ¿bien?, con sede en la capital federal, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 23 poderes, lo encomillo, más. ¿Sí? Coexisten en un mismo territorio un sistema normativo que tiene un alcance nacional, 23 sistemas normativos que son locales, provinciales, más uno que es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Eso es federalismo, es descentralizar el poder. Bien, teniendo en cuenta que hay un poder central que está en Buenos Aires. En Buenos Aires está la sede del Ejecutivo, la Casa Rosada. Está la sede del Legislativo, sí, claro, el Congreso General. ¿Sí? Está la sede del Judicial, claro, la Corte Suprema de Justicia. De ahí se dictan las leyes y se administra el país para todos los argentinos. Pero, y acá viene lo esencial, lo fundamental, el núcleo básico, las provincias, esto siempre es pregunta de examen y vamos a ir con cuidado, son autónomas. El Estado nacional es soberano. Ojo, acá cambió la cuestión. ¿Te acordás que en la Confederación las que eran soberanas eran las provincias? Bueno, no, ahora no, Hay un giro de 180 grados, pero un giro brusco, que se da en 1853. Las provincias ceden su soberanía al Estado Nacional y ellas son autónomas. ¿Qué quiere decir que son autónomas? Eligen sus propios gobernantes, bien, dictan su propia legislación, vamos a verlo a esto, pero no pueden contradecir a la Constitución ni a los tratados. Eso significa autonomía, ¿sí? Obviamente que, como seguramente te has dado cuenta, viene del griego, auto significa propio y nomia, normas, ¿sí? Es la facultad que tienen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que hablamos de provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de dictar su propia normativa, elegir sus propios representantes, dictar su propia normativa, sin intromisión del gobierno federal. Bien, o sea que los bonaerenses dictan su normativa y eligen a su gobernador, a sus diputados, a sus senadores,
Si al presidente le gusta, bien, y si no le gusta, lo tiene que aguantar. Lo mismo para los chaqueños, los tucumanos, los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que estamos del del medio para acá, que somos los santafesinos, y demás. Nosotros elegimos nuestros representantes, nosotros dictamos nuestra legislación, no puede ir en contra de la Constitución Nacional. Autonomía implica que las provincias tienen una suerte de gorrito. ¿Bien? ¿Qué quiere decir ese gorrito? Que no pueden hacer lo que quieren. Ahora lo vamos a ver. ¿Eso En el contenido peso que nos dijiste, profe? ¿En los contenidos pétreos? Sí, 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 como forma de Estado, sí, claro, sin ninguna duda, el federalismo. Sí, sí, sin ninguna duda. Bien, Mati, muy buen aporte. Vamos a agregarlo. El federalismo es un contenido pétreo. Bien, muy bien. Ahí está, sí me gusta. Muy bien, trabajo, excelente trabajo de equipo. Si se debatiera en el Congreso modificar la forma federal y pasar a la unitaria, que ahora vamos a ver qué es el unitarismo, en principio, y sabes por qué digo en principio, porque tiene que expedirse un juez, sería inconstitucional, porque es un contenido pétreo. Bien, ¿se entiende lo que es federalismo? En un mismo territorio coexiste un gobierno central que regula la vida de los argentinos y asimismo 23 jurisdicciones que también se llaman, o también se llaman entes autónomos, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dictan su propia legislación, eligen a sus gobernantes sin ningún tipo de injerencia o intromisión del gobierno federal. Las provincias son autónomas. ¿Por qué? Porque no pueden, tienen como un gorrito, un techo, no pueden dictar su propia legislación. ¿Por qué? Porque no pueden contradecir a la nacional. Ahora lo vamos a ver. El unitarismo, por su parte, habla de centralizar el poder. Centralizar el poder. ¿Dónde se centraliza el poder? En la capital, obviamente. En 1819 y 1826, seguramente vos lo has escuchado en la escuela secundaria, Rivadavia intentó 2 veces que se dicte una constitución. O sea que la constitución se dictó en el 53, pero hubo 2 antecedentes rivadavianos en 1819 y en 1826. ¿Qué pasó con don Bernardino? Cuando llama a los diputados, la constitución de Rivadavia era excesivamente unitaria. Si bien el puerto de Buenos Aires, mejor dicho, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, beneficiada por su puerto, que vos sabés muy bien que donde está ubicado, era el puerto más importante del Virreinato del Río de la Plata, no solo por el comercio legal, sino también porque había contrabando ahí, y era la puerta de ingreso y de egreso de las mercaderías hacia y desde Europa. ¿Bien? ¿Qué entendió Rivadavia? Que era porteño, era de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que había que dictar una constitución que organizara el país, pero todo tenía que partir desde Buenos Aires, desde la capital federal. ¿Bien? Y las provincias no iban a tener otra salida que acatar lo que se resolvía en Buenos Aires. ¿Sí? Un unitarismo a ultranza. Llama a los diputados del interior y vos imaginate, los que venían de Tucumán y Salta tenían a veces 2 o 3 meses de viaje en carreta. Cuando ven la constitución de Rivadavia, le dan la mano a Rivadavia y le dicen, bueno, muchísimas gracias por habernos invitado, hemos disfrutado de este viaje, no vamos a ceder bajo ningún punto de vista a las pretensiones de Buenos Aires, porque las provincias nacimos antes que Buenos Aires, y de ninguna manera vamos a dejar que se nos impartan órdenes desde acá, sin tener en cuenta nuestra historia y demás. Mucho gusto, don Bernardino. Apuntaron con los caballos hacia sus provincias y se volvieron. Rivadavia insistió en 1826 con lo mismo, llamó a los diputados de las provincias y el resultado fue idéntico. Ahí Poco tiempo después. Profe, ¿no? Sí, Mati, no te escuché, perdón. Ahí perdimos la banda oriental. En 1826 perdimos, sí, la banda oriental y también perdimos el sur de Brasil. ¿Sí? No voy a entrar en historia porque me gusta y esto es derecho constitucional y no quiero olvidarme. También perdimos el sur de Brasil porque un embajador de apellido García fue a negociar con los portugueses que estaban en ese momento ahí y concedió el territorio de la parte sur de Brasil. O sea que la parte sur de Brasil hoy en día debería ser territorio nacional. Y la banda oriental también, por un capricho de Buenos Aires, que siempre hubo conflicto entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo, por un capricho de Buenos Aires de querer dar órdenes a la banda oriental,
Artigas, junto a otros 33, los 33 orientales, se independizaron de la República Argentina y formaron una república aparte, que es la República de Uruguay. Y vos me diste pie, Mati, para lo siguiente, para decirte que un ejemplo que tenemos hoy en día de país unitario es precisamente Uruguay. Bien, en Uruguay todo se decide y se resuelve en Montevideo. El resto de los departamentos, los uruguayos no están organizados administrativamente en provincias como nosotros, sino en departamentos. El resto de los departamentos tiene que acatar lo que se resuelve en Montevideo. ¿Pueden elegir a sus representantes los departamentos? Sí, pero ellos eligen lo que le llaman alcaldes, que para nosotros son como si fueran intendentes. Sí, pero nada más que eso. Y el dictado de la normativa es una normativa, diríamos, de escasa importancia, que regula la relación entre vecinos. Nada más. Las órdenes y las decisiones vienen desde Montevideo. ¿Sí? Chile es otro país unitario. Todo se resuelve en Santiago y también en Valparaíso. El legislativo chileno está en Valparaíso, que es una ciudad que está a 40 kilómetros al sur de Santiago, pero da lo mismo. Chile también es otro país unitario. Todo se decide en Santiago y el resto de las regiones o provincias chilenas tienen que acatar lo que se resolvió en la capital. Acá en Argentina, insisto, se intentó 2 veces, las 2 veces se le dijo que no arriba a la vega. Centralización del poder, no. Que haya un poder central no quiere decir que esté centralizado el poder. Acá en Argentina lo hay. Está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero cada provincia conserva su autonomía, o sea, su facultad de elegir a sus representantes y también de dictar su propia normativa. Bien, Francia también es otro país unitario. Ahí tenemos otro ejemplo más. Pudimos captar bien lo que es confederación, lo que es federalismo desde 1853 hasta ahora, y lo que es el unitarismo que en algún momento se intentó implantar acá. ¿Bien? ¿Está bien claro eso? Sí, profesor, ahora sí. Sí. Bien, genial. Antes de pasar al punto siguiente, quiero comentar de esto que siempre se pregunta y me parece de vital importancia, pero no solamente porque se pregunta, sino porque es bueno saberlo. Algo habíamos dicho. Soberanía es solo del Estado nacional. Creo que recién lo dije, pero por ahí autonomía es provincial y municipal. La soberanía es solo del Estado Nacional. El Estado Nacional no tiene arriba un gorrito o un techito. ¿Sí? La República Argentina no es una colonia. Somos libres y también somos independientes. Con lo cual, elegimos nuestros gobernantes, dictamos nuestra propia normativa, sin tener que pedirle permiso ni a Inglaterra, ni a Estados Unidos, ni a cualquier otro país que se te ocurra, ni a ningún otro organismo internacional, porque no somos colonia. Si fuésemos colonia, eso no lo podríamos hacer. Directamente el país que ha colonizado, como podría haber sido España, si no nos hubiésemos independizado, impondría sus autoridades, como pasó cuando estábamos en la época virreinal, imponía sus autoridades, imponía su normativa y el país colonizado no tenía otra forma, o no tiene otra forma, más que acatar lo que ahí se dice. Bien, con lo cual Argentina es soberana. Dictamos nuestra propia legislación, elegimos nuestros gobernantes, sin depender, sin que nuestra decisión dependa de ninguna otra potencia extranjera. Cuando hablamos de potencia extranjera, los libros muchas veces lo dicen, se está refiriendo a otros países. Las que son autónomas desde 1853 son las provincias. ¿Por qué? Porque dictan su propia normativa, eligen a sus gobernantes sin que el gobierno federal tenga ningún tipo de injerencia. ¿Bien? ¿Cualquier tipo de normativa? No. No. Pero sí cada constitución, yo no he leído las 23, más el Estatuto Organizativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí me animaría a decirte, por ahí cometiendo un error, un exceso, que nuestra constitución, o también la de los bonaerenses, tenemos una historia similar con ustedes, es muy distinta a la jujeña, a la salteña, a la misionera, a la santacruceña, porque esas provincias tienen una historia distinta a la nuestra. Bien, es muy probable que sus constituciones sean distintas. Pero lo que sí es común, y esto no hay forma de errarle, no pueden ir en contra de la nacional ni de los tratados de derechos humanos. ¿Está bien clara la diferencia entre soberanía y autonomía? ¿Bien? Genial. Perfecto, así me gusta. Bien, también nos habla acá la publicación de democracia, autoritarismo y totalitarismo. Democracia, creo que el video ahí lo explicó bien claro, es el gobierno, esto lo hemos dicho también en la secundaria muchas veces, es el gobierno del pueblo
para el pueblo. Implica elegir. Vamos a ver después cuáles son nuestros representantes. Estamos hablando de representantes hasta ahora y no vimos cuáles son. Vamos a verlo en breve. Implica elegir nuestros representantes a través del voto popular y también tiene su basamento en el respeto a las minorías. ¿Qué significa eso del respeto a las minorías? En la unidad 4 vamos a ver cómo está compuesto el Senado, ¿sí? Te lo comento brevemente como un ejemplo clásico de democracia. El Senado está compuesto por 72 senadores, son 3 por provincia, 23 por 3, 69, más 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Van 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Es el partido que más votos obtuvo, lleva 2 representantes. El que le siguió en cantidad de votos lleva 1. Y eso está bueno que en la democracia estén representadas las minorías. Es fundamental, porque si no podría incurrirse o podría terminarse en un totalitarismo o autoritarismo, que ahora lo vamos a hablar, porque estaría solamente representada la voz y el voto de una sola porción de la sociedad. Y lo que se busca es que estén todos adentro, que estemos todos adentro del Congreso. Los que ganaron, bueno, obviamente que sí, porque la gente a través del voto que hemos ejercido el domingo ha dicho algo, ha elegido. Bueno, la mayoría obviamente que tiene que estar, pero no por eso vamos a dejar de lado a la minoría. Bien, por eso hay 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría. Eso está muy bueno en la democracia. Bien, cuando muchas veces se dice, bueno, estamos en democracia, se decide esto. Perfecto, espera un minuto. Somos 10, 8 decidimos esto. ¿Escuchamos a los otros 2? No, pero ya está, 8-2, se terminó la elección. Pará. Vamos a escuchar lo que los otros 2 tienen para decirnos, porque a lo mejor tienen propuestas que son superadoras a las nuestras y las podemos traer, ¿bien? Y podemos a lo mejor inclusive hasta cambiar la nuestra. Eso es la esencia de la democracia. No que la mayoría siempre haga lo que quiera, sino que también las minorías están representadas. Y eso está bueno, ¿eh? Eso es democracia, gobierno del pueblo para el pueblo. El poder es nuestro, chicos, nunca nos olvidemos de eso. Lo dijo Alberti también, nosotros somos el depositario del poder. Se lo prestamos, se lo cedemos, se lo transferimos, llámalo como vos quieras, a representantes que ahora vamos a ver cuáles son, para que ellos lo ejerzan, pero en nombre nuestro, ¿eh? Bien, el poder sigue siendo nuestro. Ellos son llamados servidores públicos porque nosotros, no solamente que les pagamos el sueldo a través de nuestros impuestos y demás, sino que tienen que gestionar la cosa pública en nombre y representación nuestra. Eso es la democracia. No solamente el gobierno del pueblo para el pueblo, no solamente la elección popular por el voto secreto y obligatorio, que está desde la ley Sáenz Peña en 1912 o 1913, sino que también deben respetarse, estar representadas y escucharse a las minorías. Bien, esa es la verdadera democracia. De ahí a que lo logremos, bueno, eso es cuestión de verlo cada uno. Después también nos habla de autoritarismo y totalitarismo. En esto voy a ser muy breve. Tanto el autoritarismo como el totalitarismo implican ambos anulación o cercenamiento, vamos a aclarar esto, de la libertad. El autoritarismo y el totalitarismo, lo primero que atacan es la libertad, ¿sí? Tienen el punto de mira en la libertad. ¿Cuándo estamos en presencia de una persona autoritaria? Viste que muchas veces pasa en alguna reunión, en una familia, que hay uno que decimos, es un mandón, es un autoritario, hay que hacer lo que él dice porque si no se enoja, porque si no, no nos habla más, porque si no nos hace la vida imposible. Espérenme un segundito. Disculpen, ¿eh? Ahí estamos ante lo que nosotros decimos, es un autoritario, ¿por qué? Porque es un mandón, tenemos que hacer lo que él dice, no tenemos posibilidad de decirle, podemos hacerlo de otra manera, o podríamos sentarnos a charlarlo y verlo de hacer de otra manera. No, es así, punto.
El autoritarismo y el totalitarismo básicamente implica el cercenamiento de las libertades. Implica muchas veces en los regímenes totalitarios y autoritarios que nosotros no tenemos libertad. O voy un poco más allá, la tenemos, pero la podemos ejercer de la forma que el gobernante de turno quiere, de acuerdo a sus caprichos. Bien, lo hemos visto a lo largo de la historia muchas veces, ¿sí? Con los regímenes nacionalsocialistas, con el franquismo en España, bien, con Mussolini en Italia. Hoy también lo vemos en China, en China lo vemos ya poco menos, gracias a Dios. En Corea del Norte, lo vemos en Cuba también y en otros tantos países en los cuales la libertad está cercenada. Uno en realidad tiene libertad, pero puede ejercer su libertad en tanto y en cuanto se lo permita el gobernante de turno, y el gobernante de turno te va a decir cómo debes hacerla. O sea, lo primero que se ataca es la libertad. Bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, esa es una cuestión de estudio del derecho político, que nosotros en nuestra carrera de abogados la tenemos antes de derecho constitucional. Es muy fina, a veces se confunden, no está mal, porque es muy fino distinguir cuando estamos en presencia de un autoritarismo y un totalitarismo. Lo que sí te quiero comentar es que el totalitarismo hace referencia a una unión de partidos o alianzas. Bien, unión de partidos o alianzas que fundan sus ideas, totalmente nocivas desde ya, en cuestiones étnicas. Esto ha pasado y sigue pasando, todavía en África sigue pasando, étnicas, religiosas, muchos países que lo vemos hoy en, en Medio Oriente, ¿sí? Sobre todo en Afganistán, etcétera. Bien, la raza superior, la raza aria, el nacionalsocialismo de Hitler, El apartheid en Estados cuestiones... Unidos, profe. Mati, El apartheid en Estados Unidos, cuando los negros, ¿te acordás? Los discriminaban mucho. exactamente, muy bien. Las cuestiones religiosas de una, a mí me parece, incorrecta interpretación del Corán, que hacen, el Corán es el libro sagrado de los musulmanes, esos dos, ya lo sabéis, que hacen en Afganistán, que se ha incurrido en una teocracia, en donde directamente es muy simple, o uno está de acuerdo y hace lo que dice el gobernante de turno, o si no te dice, no, mira, no te convendría no estar de acuerdo, directamente te matan y listo. Muchas veces lo hemos visto en Cuba. Últimamente han habido grandes revueltas en Cuba porque, bueno, parece que la gente ya se está cansando de ese régimen que está desde fines de 1959. Pero bueno, en Cuba no se podía opinar distinto al gobierno de turno porque si no te mataban o desaparecía tu familia y era complicado. Bien, eso es lo que supone el totalitarismo. El autoritarismo es en cierta manera similar, pero el autoritarismo tiene su fundamento en la persona que ejerce el poder. El ejemplo típico de esto lo podemos encontrar hoy en Venezuela. Bien, es lo que dice Maduro. Bien, si uno no está de acuerdo con lo que dice Maduro, bueno, estamos en problemas. Antes cuando no había estallado la Revolución Francesa, que estableció que el poder no podía estar concentrado, como pasa en los regímenes totalitarios y autoritarios, en una sola persona, o sea, que no fuese una sola persona la que dictara la ley, la que la hiciera cumplir, y que si no la cumplías directamente te ajusticiaban, de ahí viene el término, o sea, tu cabeza rodaba después de que le cayera la guillotina. En Venezuela pasa lo mismo. Si es como se levante Maduro, si Maduro un día se levantó mal, que a mi juicio se levanta todos los días mal, porque ataca las libertades de las personas, te dice qué es lo que tenés que hacer y si no lo haces, bueno, directamente te matan o desapareces y listo. Este tipo de cuestiones, como vos te habrás dado cuenta, es una línea muy delgada entre el autoritarismo y el totalitarismo, pero tienen como base o como esencia la misma, el ataque a las libertades. ¿Sí? Acá en Argentina eso está prohibido por nuestra Constitución porque dice que nosotros somos democráticos, con lo cual implica que se va a tener en cuenta lo que dicen las mayorías y se va a respetar siempre lo que sostengan las minorías. ¿Sí? Hay libertad de expresión. Me retracto, rectifico, debería haberla aún más también. ¿Sí? Pero bueno, yo te traigo lo que es el autoritarismo, el totalitarismo y la democracia
con ejemplos que ahora tenemos a lo largo de todo el planeta para que lo vayamos viendo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si voy muy rápido me dicen. ¿Andamos bien de ejemplos? Sí, que eso es lo que me gusta, que lo veamos afuera. ¿Bien? ¿Todos bien? Buenísimo, genial. Bueno, siguiendo el programa, a ver, tenemos formas de Estado, dijimos que la nuestra es un federalismo democrático, hablamos de lo que era confederación, de unitarismo también, hablamos de autoritarismo y totalitarismo, y ahora vamos a empezar a ver, lo más que podamos, el punto número 3 del programa, que parece largo, pero en realidad no lo es, porque ahora vas a ver que ya hemos empezado a ver casi el núcleo central, que es nuestra forma de Estado. Bien, y acá nos vamos a detener un poquito en las 3 formas de Estado que nosotros tenemos. ¿Sí? Nosotros dijimos que éramos republicanos, representativos y presidencialistas. Vamos a empezar por los republicanos. ¿Por qué somos republicanos? Porque la república, ¿sí? Si vos te acordás, en el video lo decía, tiene 3 características, yo le llamo columnitas que sostienen este edificio llamado República Argentina. El primero y fundamental es la división de funciones, o vamos a ponerlo entre comillas, poderes, ¿sí? Con la aclaración que te hice el viernes pasado, un solo poder con 3 funciones o 3 órganos. Si sale poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, seguí adelante, que está bien, la Constitución lo dice, así. La primera característica de la República es la división de funciones o poderes. ¿Qué significa esto? Que son ejercidos por personas distintas. ¿Sí? Los franceses se cansaron de que una sola persona les diga qué es lo que tienen que hacer, los juzgue y además los administre. No, dijeron. El que tiene poder es el Estado, no la persona. Bien, con lo cual si el Estado tiene poder, esas 3 funciones que tiene el Estado la tienen que ejercer 3 personas distintas. Uno como presidente, otro como legislador y otro como juez. El juez no puede ser legislador, el legislador no puede ser presidente, el presidente no puede ser juez, ni tampoco legislador. 3 funciones distintas ejercidas por personas distintas. Bien, división de funciones o de poderes. Fundamental en toda la República una constitución, como una forma, una ley suprema, una forma de organizarnos, ¿sí? De saber cómo está estructurado nuestro país, ¿sí? Cuáles son algunos derechos y obligaciones de los habitantes, ¿sí? Que la estructura en nuestro caso es en un ejecutivo, en un legislativo y en un judicial, cómo funcionan, que también nuestra forma de Estado es federal y por eso tenemos provincias, qué pueden hacer, qué no pueden hacer las provincias, eso probablemente lo veamos hoy o mañana, qué es lo que puede hacer la nación, bien, una constitución. También es fundamental en una república una democracia, gobierno del pueblo para el pueblo es nuestro, se lo cedemos, se lo prestamos, se lo transferimos a personas, obviamente 45 millones no podemos gestionar lo público, que es lo tuyo, lo mío, lo de todos nosotros, sino que tenemos que votar a personas que lo hagan en nombre y, si me permitís, que no me gusta mucho repetir el concepto cuando lo estoy definiendo, a nombres de personas que nos van a representar, que van a actuar en nombre nuestro. Todo lo que hacen los legisladores y el presidente, y el vice, los gobernadores y el intendente y los concejales y demás, lo estamos haciendo nosotros, ¿Bien? Hay una realidad obvia. No podemos hacerlo los 45 a la vez ni ponernos de acuerdo. Por eso se eligen a 257 diputados y 72 senadores, al menos en lo nacional. Esto está bueno, periodicidad de las funciones. ¿Qué se tiende? A que el que ejerce un cargo público esté durante un tiempo y después se vaya. Bien, porque eso puede incurrir en algo que se quiere evitar, que es enamorarse del poder y olvidarse de satisfacer o de tender a satisfacer las necesidades de la comunidad. Bien, acá en Argentina obviamente que esto falla, pero ¿por qué falla? Porque vas a ver cuando veamos la unidad 4, yo veo una gran falla en el caso de los senadores,
Los senadores duran 6 años. Y vamos a decir, no, profe, no falla, si duran 6 años, o sea, en 6 años se tienen que ir. En realidad no se van a los 6 años, porque la Constitución nos habla de reelección indefinida de los senadores, con lo cual la periodicidad de las funciones ya empieza a temblequear. Bien, el caso, sin hacer ninguna valoración moral ni política, fue el de Menem. Menem fue hasta el momento de su muerte, hasta hace muy poco, senador por la provincia de La Rioja. Uno diría, y bueno, que se arreglen los riojanos, si ellos lo votaron, estamos en democracia. Sí, está bien, estamos de acuerdo, estamos en democracia, pero ojo que la periodicidad de las funciones, que es uno de los pilares fundamentales de la República, dice otra cosa, ¿eh? En Estados Unidos, si no me equivoco, no sé si pasa con el presidente o con los legisladores o con alguno de los dos, cuando terminan su mandato, de por vida no pueden volverse a presentar. Me parece que es con los legisladores. Tienen un mandato de 4 años, lo cumplen, muchas gracias por los servicios prestados, no vuelven más. No se pueden volver a postular más, está prohibido. Bien, se necesita airear el lugar. ¿Viste? Cuando una casa está cerrada por mucho tiempo, hay que abrir las ventanas, las puertas, que entren nuevas ideas, y que si esa persona se estaba enamorando del poder y olvidándose del pueblo, bien, que vaya a la calle y se acuerde del pueblo y sea uno más. Bien, periodicidad de las funciones, a eso se tiende. Otro de los pilares, que me parece que no está dicho, no se dijo en el videito, es la publicidad de los actos de gobierno. Ahí te lo estoy escribiendo. ¿Qué es la publicidad de los actos de gobierno? Nosotros tenemos que saber qué es lo que está haciendo esta gente con nuestro dinero. Vos no te olvides que están gestionando, que están administrando con los fondos públicos, con el dinero de Fer, con el de Mati, con el de Valen, con el mío, con el de todos nosotros. Con lo cual nosotros tenemos que saber qué es lo que están haciendo. Ellos nos tienen que decir qué es lo que están haciendo con eso. Nosotros tenemos el deber de información, de saber qué es lo que están haciendo, qué obra pública están haciendo, en qué están invirtiendo el dinero que nos quitan coactivamente a través de los impuestos. Más adelante veremos que coactivamente no implica fuerza física, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué servicio público están prestando? En definitiva, señores legisladores y presidente, intendente y gobernador, díganos qué están haciendo. Nosotros tenemos que saberlo. No se olviden que el poder es nuestro y se lo prestamos a ustedes para que lo ejerzan en nombre y representación nuestra. ¿Cómo nos enteramos de esto? A través de publicaciones en los boletines oficiales, propagandas diversas y las famosas cadenas nacionales. Que como los argentinos somos fluctuantes como un péndulo, en el gobierno de Cristina había cadenas nacionales a cada rato y en el de Macri no había ninguna, ¿sí? Para variar, nos cuesta siempre encontrar el justo medio. A través de los boletines oficiales, nosotros en los boletines oficiales se publican las leyes, las resoluciones, los actos administrativos, ¿sí? Los boletines oficiales en la realidad, en la práctica, no los lee nadie, ¿bien? Es una realidad esa. Pero ahí el gobierno nos está dando a conocer qué es lo que está haciendo con nuestro dinero. Se va a hacer una plaza en tal lugar de San Nicolás, o se va a realizar obras de repavimentación en una ciudad que está en La Pampa, o se va a construir una plaza en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o en la provincia de Santa Fe se va a realizar una ruta que una tal localidad con tal otra. Esa es la forma que tiene el gobierno de darnos a conocer qué es lo que está haciendo. Bien, fundamental. ¿Es necesario saberse esto de memoria? No, no es necesario en absoluto, pero sí saber que estos son los pilares, las bases fundamentales, las columnas de una república. Otra es la existencia de partidos políticos. No pueden faltar los partidos políticos. Por más que hoy haya una crisis muy grande de la partidocracia, hoy la gente ya no vota por partidos, sino que vota por personas que hacen determinadas propuestas. No sé cómo han salido las elecciones en Buenos Aires, pero acá, no sé llamarle sorpresas, pero bueno, muchas personas que vinieron de los medios periodísticos, una es Carolina Lozada, que seguramente ustedes la conocen, que ha salido en los noticieros. Bueno, acá ganó las internas del PRO, de Juntos por el Cambio, un periodista local que habla de deportes desde que yo era chico, cuando empecé a ver tele ya hablaba de deportes, se postuló en Rosario para candidato a concejal y salió cuarto,
Acá hay una crisis muy grande de los partidos políticos. Hoy la gente ya no vota más a alguien porque es radical, porque es peronista, porque es liberal, porque es comunista, por lo que fuera, sino que vota a la persona porque algo le atrae de esa persona, ya sea su propuesta, su trayectoria o lo que fuera. Pero está bueno que existan los partidos políticos porque en ellos se encarnan las ideas que tenemos todos nosotros y a través de los representantes, de los que militan en esos partidos políticos, nuestras ideas pueden ser llevadas a las legislaturas locales, al Congreso y también al Consejo Deliberante. Bien, está bueno. Milei que se postuló, por ejemplo. Mati, perdón, sí. Milei que se postuló, por ejemplo. Sí. Sí, yo que tengo 2 dedos de frente no lo voto ni a palo, perdóname pero si alguien lo Bueno, está perfecto, está muy bien que lo digas, estás en democracia, podés tranquilamente no votarlo. Está bien, está perfecto. Está muy bien. Milei se postuló a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? O sea, va a ir, si es electo, que tengo entendido que hizo una muy buena elección. Llamativo porque en los barrios más pobres de Buenos Aires sacó más votos que el peronismo. Si es electo, bueno, es una cuestión de los porteños esa. Va a ir a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No tiene proyección nacional. Hasta ahora es una cuestión local. Y está bueno que vos lo digas, me parece perfecto, estamos en democracia. Siempre que se respete la decisión de otro que a lo mejor le guste mi ley por X motivo, está buenísimo y bienvenido el debate. Está bárbaro, Mati. Partidos políticos, la libertad es fundamental en una república. Bien, no podría concebirse una república si no tuviésemos libertad. Es un concepto muy amplio, libertad, lo vamos a ver en la unidad 5, ¿sí? Al menos a grandes rasgos. Tenemos poca, tenemos mucha, la ejercemos bien, no la ejercemos, bueno, materia de discusión, da para muchos mits, es un tema apasionante, pero es una de las columnas fundamentales de la República. Y otra, antes de terminar con la cuestión de la República, hay muchas más también, la responsabilidad de los funcionarios. Bien, si un representante nuestro se equivoca, que nos equivocamos todos, pero si comete un delito o comete una falta grave, tiene que ser juzgado. Y juzgar no significa condenar, ¿eh? Hay que darle el derecho de defensa, darle la posibilidad de que él diga por qué lo hizo, y si no lo hizo, bueno, que un juez lo juzgue y después se verá si es inocente o culpable. Bien, pero tienen que hacerse cargo. Acá, en la historia argentina, no ha pasado casi nunca. Sí pasó en los últimos tiempos, creo que con Debido, y también había otro más que terminaron yendo presos, bueno, no me acuerdo el nombre. ¿Está bien o está mal? No sé si está bien o está mal. Fueron sometidos a juicio y se los encontró culpables de la comisión de delitos varios. Y bueno, los funcionarios tienen que ser responsables porque están gestionando y administrando lo nuestro. Y si nos ocasionan un perjuicio, y tienen que pagar por ello. En la unidad 15, que es la última, vamos a ver que todo aquel que ocasiona un daño es responsable. ¿Sí? No hay responsabilidad sin daño. Bien, entonces los funcionarios deberían ser responsables. ¿Sí? Se da pocas veces en la Argentina, lamentablemente, es una cuestión a mejorar, pero bueno, es otro de los pilares fundamentales de la República. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Todos, como vos te imaginarás, por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer, pero da para hablarlo muchísimo. Bien, entonces, Argentina es una república, y ahora vamos a hablar de que, la forma de gobierno está abajo, bien. Estamos hablando de la soberanía, bien. Artículo 1 de la Constitución, poder autónomo de las provincias. Bien. Vamos a hablar entonces ahora del poder autónomo de las provincias. Bien, ¿está bien esto de la república? ¿Está claro? Sí. Antes de pasar a la república. Bien, genial. Vamos a ver brevemente, así no los aburro, y ahora seguimos con el tema este. ¿Quiénes son nuestros benditos representantes? Vamos a ver el artículo 22 de la Constitución, qué es lo que dice al respecto. Mira, porque hasta ahora yo me he dado cuenta que estamos hablando de representantes así porque sí, pero no hemos ido a la Constitución. Mira el 22. Artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna. Esperá, pero no avancemos más. No delibera ni gobierna. Ahí el 22, leamos entre líneas.
O mejor dicho, interpretemos qué es lo que quiso decir el legislador del Convencional General Constituyente. Si dice que nosotros no deliberamos ni gobernamos, quiere decir que nosotros tenemos el poder. Acá lo dice el 22. Que no deliberemos ni gobernemos no quiere decir que no tengamos el poder. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Por eso somos representativos. Bien, está en el artículo 22. Sigue diciendo la Constitución que toda fuerza armada, reunión de personas que se atribuye los derechos del pueblo y peticione, o sea, pida, exija a nombre de este, comete delito de sedición. Es una de las pocas veces, creo que la única, que la Constitución habla de un delito. Para hablar de los delitos está el Código Penal. Bien, este artículo es importantísimo. Tanto que hablamos de los representantes, acá nos dice que el pueblo no delibera ni gobierna. Punto, frenamos. Si no deliberamos ni gobernamos, razonemos. El poder lo tenemos nosotros. Ahí nos lo dice el 22, ¿eh? Pero ¿quién lo va a ejercer? Los representantes y autoridades creadas por esta Constitución. ¿Cuáles son? Y ahí tendríamos que hacer un repaso de toda la Constitución. El presidente, el vice. Cuando te digo los legisladores, estoy hablando de diputados y senadores. Bien, a nivel local, gobernadores, vicegobernadores, diputados y senadores provinciales, cada provincia tenga. La única excepción que conozco es Córdoba, que tiene representantes. Ellos no tienen diputados y senadores, sino que tienen representantes. Vamos con lo local, intendentes, concejales, etc. De los intendentes y los concejales no habla la Constitución, pero hablan las constituciones nuestras, ¿bien? Y ahora vamos a ver que la Constitución Nacional nos reenvía a las constituciones locales, a la tuya, a la de la provincia de Buenos Aires, a la de Santa Fe y a las otras. Ahora lo vamos a ver brevemente. Pero no quería seguir avanzando sin comentarte lo que es un representante. El punto 3 habla de forma de Estado de la Argentina, habla del poder soberano del Estado Nacional, que es el análisis del artículo 1. Nos habla también de la autonomía provincial, que son todos estos artículos, ahora los vamos a ver en líneas generales. Y me gustaría ver el alcance de la autonomía y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este tiempito que nos queda, mañana a no preocuparse porque vamos a retomar de donde dejamos y de ahí vamos a seguir. O sea que esto, de una forma u otra, lo vamos a ver y se sigue viendo en la 3, en la 4, en la 5, hasta la 15. ¿Qué significa? Que las provincias son autónomas y ahí nos pone número de artículos. La pregunta se nos cae en la cabeza. Si están los números de artículos, ¿los tenemos que leer, los tenemos que saber de memoria? No. El artículo siempre va a ser un GPS. ¿Sí? Nos va a orientar en la Constitución. Nos va a decir a dónde está el tema que nosotros tenemos que ver. Por eso te invito a que vayamos a estos artículos, que es del 121 en adelante, que son aquellos que nos habla el programa. Y si el programa los nombra es porque alguna importancia tiene. Y acá, sí, ya una vez que tenemos las bases, ¿sí?, del edificio, que ya las vamos formando cada vez, lo vamos haciendo más sólido, podemos hablar de ciertas cuestiones. Mira, según el programa, ¿qué significa la autonomía provincial? Ahí hay un error de tipeo. Un error de tipeo quiere decir un error de escritura. En realidad es artículos 121 a 128, porque el 129 habla de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No importa, corregilo vos en tu programa y listo, no hay problema. Es lo de menos eso. Vamos al artículo más importante de todos y es el más corto. Vos vas a decir, ¿cómo? ¿No es corto y no dice nada más que esto? Este artículo es muy elástico, dice mucho más de lo que vamos a leer acá. Es el 121. Las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación y el que expresamente, no delegados por esta Constitución al gobierno federal, perdón, y el que expresamente se hayan reservado por pactos al tiempo de su incorporación. Vamos despacio. Las provincias conservan todo el poder. Frena. Las provincias conservan todo el poder. ¿Cómo lo conservan?
Si lo conservan, quiere decir que lo tenían. Y si lo tenían, ahí nos está diciendo algo. Las provincias preexisten al Estado federal. Las provincias, vamos a decirlo en criollo, nacieron antes que el Estado federal. El Estado federal nace en 1853. Bien, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Para de nuevo. Frena otra vez. Hay que desmenuzarlo bien. Quiere decir que las provincias tenían competencias, atribuciones, vamos a llamarlos también derechos, ¿por qué no? Esta viene con muchas R's, ¿eh? Prerrogativas, facultades, y que les eran propias, que las ejercían ellas mismas. ¿Bien? Fíjate vos todo lo que dice el 121, que es el punto de partida para lo que vamos a ver después. Todo remite al 121. Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que se reservaron por pactos al tiempo de su incorporación. Al principio eran 13 provincias. Después, la provincia de Buenos Aires en 1853, como perdió la batalla de Caseros, se separa del resto de las provincias, se vuelve a reunir con el resto de las provincias recién en 1860, imponiendo condiciones como las cuestiones aduaneras, la del puerto y demás, y vuelve a formar parte de el territorio de la República Argentina. Pero en 1853 se separa la provincia de Buenos Aires. Es más, como dato de color, la primera capital constitucional no fue la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que fue Paraná. ¿Bien? Porque Urquiza, cuando derrota a Rosas en la batalla de Caseros, Rosas se va a Inglaterra, donde muere en 1877, Urquiza dicta una constitución, Buenos Aires no está de acuerdo, se separa del resto de las provincias y obviamente que Urquiza, siendo entrerriano, va a establecer que la capital de la nación va a ser Paraná. Con lo cual la primera capital constitucional nuestra no fue la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que fue Paraná. ¿Por qué no fue la ciudad autónoma de Buenos Aires? Porque en ese momento formaba parte de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se había separado del resto. Bien, dato de color que por ahí nos sirve para informarnos más. ¿Qué nos sigue diciendo el 121? Fíjate que es corto, pero que dice muchísimo. Nos está diciendo que las provincias nacieron antes, con lo cual conservan atribuciones, facultades, actividades, si se quieren, derechos, que no le cedieron, en algunos casos, al Estado federal a través de la Constitución. En otros casos, se los cedieron de forma definitiva y permanente a través de la Constitución y ya no los tienen más. ¿Cuáles son unos y cuáles son los otros? Lo vamos a ver en los artículos que vienen. ¿Sí? Pero insisto con la importancia del 121. Las provincias, principio general, vamos a ponerlo acá si lo aclaramos, provincial o local. Y esto tiene una explicación histórica también. Excepción, nación, con rima y todo. Al principio de todo, toda la vida de un pueblo giraba en torno del cabildo, del ayuntamiento. Hoy en día el cabildo o ayuntamiento es la municipalidad. Con lo cual al principio, en épocas del virreinato, las principales eran las ciudades. A medida que fuimos avanzando en la historia, primero gobierno patrio, declaración de la independencia, las ciudades van perdiendo ciertos privilegios o importancia y lo van ganando las provincias. Bien, fíjate que estamos todos dentro de lo local. Esas provincias tienen ciertos poderes, ciertas facultades, ciertas prerrogativas, ciertas competencias, ciertos derechos que se los quedan. Bien, se los quedan para sí, para siempre. Otros se los transfieren, se los ceden al gobierno federal a través de la Constitución. Bien, eso es todo lo que nos dice el 121. Es el artículo del federalismo casi por antonomasia. Bien, a partir de ahí, y haber comprendido cabalmente el 121, podemos hablar del resto en este tiempito que nos queda. ¿Sí? Si les parece, hoy vamos a dar hasta las menos 20, no mucho más o menos cuarto, porque, bueno, por cuestiones de pedagogía y didáctica,
y de que el tema que viene me gustaría retomarlo mañana, que vamos a arrancar bien frescos, pero no quería terminar este encuentro sin comentarte esto. Mirá, aún más, vamos a fortalecer un poco más el federalismo y la autonomía. Viste que era importante aguantar el comienzo. Mirá lo que dice el 122, que está bueno también. El 122 también nos habla del federalismo. Las provincias, porque estamos dentro del capítulo de los gobiernos de provincia, acá te lo remarco, bien, gobierno de provincia, el 122 te dice que las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Freno. Las provincias, el 129 va a decir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, bueno, perfecto, lo agregamos. Las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Frenamos. ¿Qué quiere decir sus propias instituciones locales? Tienen que organizar su ejecutivo, legislativo y judicial. En cuanto al Ejecutivo, no hay mayor discordancia. Si no me equivoco, todas las provincias tienen gobernadores y vicegobernadores. En el Legislativo hay provincias que se organizaron distinto. Una es la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba no hay diputados locales y senadores locales. Ellos tienen una legislatura unicameral, o sea, hay una sola cámara. Ellos no le llaman diputados locales, senadores locales, o sea, diputados cordobeses y senadores cordobeses, sino que le llaman representantes. ¿Bien? En la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe tenemos diputados y senadores. Diputados de Buenos Aires, senadores de Buenos Aires, que sesionan en La Plata, diputados de Santa Fe y senadores de Santa Fe que sesionan en la capital de nuestra provincia, que es la ciudad de Santa Fe. Córdoba no. Córdoba no tiene diputados y senadores, tiene representantes. Tienen un unicameralismo, una sola cámara. Tanto Buenos Aires como Santa Fe tenemos organizado el legislativo provincial en base a un sistema bicameral. Una cámara de diputados y una cámara de senadores. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro, porque no va en contra de la Constitución, ahora lo vamos a ver. Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Cada provincia tiene amplias libertades para organizarse internamente siempre y cuando no contradiga la Constitución y le agrego los tratados de derechos humanos. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención del gobierno federal. Súper importante, ¿te acuerdas que antes te lo comenté? Quiere decir que si a Fernández le gusta Kicillof, mejor, y si no le gusta, se lo tiene que aguantar. Si a Fernández le gusta nuestro gobernador, que es Perotti, mejor, y si no, lo tiene que aguantar porque fue la voluntad de los santafesinos, fue la voluntad de los bonaerenses haber elegido tales o cuales representantes. Si al gobierno federal, al gobierno nacional le gusta, mejor. Y si no, bueno, no le queda otra que aguantársela. Si estuviésemos en un país unitario, sería distinta. Ya las decisiones, no solamente normativas, sino en cuanto a la elección o designación de los gobernantes, vendría dada desde Buenos Aires. Pero como somos federales, cada provincia elige sus gobernantes, el gobierno central o federal no puede meterse. Si le gusta bien y si no, bueno. Lo lamento, fue voluntad de las provincias. ¿Bien? Va a haber una lluvia de artículos entre hoy y mañana. Aviso, ¿eh? GPS, nada de memoria, vamos tranquilos. El artículo 123 refuerza todo esto que yo te estoy diciendo. Bien, y habla de algo muy importante que voy a chequear tu Constitución a ver qué es lo que dice. No lo voy a hacer hoy, pero sí lo voy a hacer mañana porque quiero leerla. La nuestra, la de Santa Fe, lamentablemente ya lo sé y es desastrosa. Mirá el 123, yo te copio y pego también acá, ¿eh? Cada provincia dicta su propia constitución. Pará, leamos juntos. Dicta, no dice podría dictar, dictaría, dicta. O sea que manda a dictar. ¿Sí? Después lo vamos a ver en el 5. Dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el 5. Ahora vamos a pasar al 5, porque el 123 nos reenvía al 5. Asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido, etc. Habla de la autonomía municipal. Voy a chequear qué es lo que dice tu Constitución respecto a esto, ¿eh? La de Santa Fe dice lo contrario, pero lo dejamos para mañana para no hacer lío. Cada provincia dicta su Constitución conforme a lo dispuesto por el 5, asegurando la autonomía municipal. Y ahora sí te invito a que nos vayamos al 5
Tic, 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 tic. Acá estamos en el artículo 5, por un reenvío que nos hace el 123. ¿Y qué nos dice el artículo número 5? También copio y pego, para que aparte de compartirte pantalla, también lo veamos por acá por el chat, por las dudas que alguno no lo pueda ver bien. Bien, mira el 5. Cada provincia dictará, fíjate la forma que está redactado, dictará, obliga, manda a que cada provincia tenga su constitución. No puede existir provincia sin constitución. Punto, se acabó. ¿Quién lo dice, profesor? ¿Un autoritario o un totalitario? No, lo dice la Constitución. Cada provincia dictará. O sea, lo va a hacer, lo tiene que hacer. No dictaría, podría dictar. Las formas de redactar son importantes. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Frená. Autonomía. Autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Dictar legislación que no contraríe a la Constitución Nacional, y le agrego yo, para hacer una interpretación armónica, ni a los tratados de derechos humanos. ¿Qué está diciendo acá? Que cada provincia tiene que dictar su constitución. Pueden ser 23 constituciones distintas, pero hay que cumplir una serie de requisitos. El primero y fundamental, si no sería una constitución inconstitucional, si se quiere, este juego de palabras, es que las constituciones locales, ¿sí? Y agrego el estatuto organizativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una suerte de constitución, pero se denomina distinta, no pueden contradecir a la nacional. Acá está ese gorrito, ese techito que yo te hablaba, que pueden dictar normativa a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, pero cuando querés mirar para arriba no podés porque hay algo que te lo impide, no podés contradecir a la Constitución Nacional. Y además debe cumplir 3 cosas. Asegurar su régimen municipal, ya tiene que decir cómo va a organizar el tema de los municipios. Hoy en día la Constitución Nacional dice que tienen que ser autónomos. La administración de justicia, o sea, cómo van a estar organizados los tribunales, bien, administración de justicia, y la educación primaria. Esto de la educación primaria, hace de cuenta que está escrito, no se ha modificado, pero hoy en día no tiene ningún tipo de aplicación práctica. ¿Por qué? Porque hay una ley una ley nacional que establece la obligatoriedad de la enseñanza primaria y secundaria. Bien, con lo cual esto de la educación primaria en cabeza de las provincias ha quedado escrito. Bien, cada provincia dicta para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución. Eso quiere decir que cada provincia sí o sí tiene que dictar su constitución sin contradecir a la nacional, y debe asegurar 3 cosas: su administración de justicia, lo referido a los municipios y la educación primaria, con la salvedad que te hice de la educación primaria. Bajo estas condiciones el gobierno federal le garantiza a cada provincia que pueda ejercer los actos propios de cada una de ellas. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende todo esto? Bien, fundamentalísimo, fíjate la forma que tiene de redactarlo, dice dictará. Bien, ¿Buenos Aires tiene su constitución? Sí, claro, todas las tienen. Seguramente la de Buenos Aires será bastante parecida a la nuestra, tenemos historias en común, pero como te dije antes, muy probablemente distinta a la jujeña, salteña, a la chubutense y demás. ¿Puede establecerse que en una constitución el legislativo se organice de otra manera? Sí, de hecho los cordobeses tienen una sola cámara. Buenos Aires y Santa Fe tenemos 2, Cámara de Diputados y Cámaras de Senadores. Bien, ¿puede dictar cada provincia su constitución? Sí. ¿Como quiere? Sí, pero siempre y cuando no contradiga a la nacional ni a los tratados de derechos humanos, lo puede hacer. ¿Puede elegir cada provincia a sus representantes? Sí, obviamente. Es la voluntad de los bonaerenses y de los santafesinos. ¿Y el gobierno nacional qué puede hacer? Nada. Nada de nada, porque es voluntad de los que viven en la provincia de Buenos Aires y es voluntad de los que vivimos en la provincia de Santa Fe que nos gobiernen o que nos representen, ya sea que estemos eligiendo legisladores
tales o cuales personas. Bien, acá estamos en el punto 3. Estamos hablando también del alcance de la autonomía de los estados municipales, porque fíjate vos que cuando hablamos del poder autónomo de las provincias, también estamos hablando de lo que le sigue en el mismo punto, que es para interpretar el programa también armónicamente. Cuando hablamos del poder autónomo de las provincias, estamos hablando del alcance de la autonomía de los estados municipales. ¿Sí? Lo que leímos recién le da el contorno, es como el lenguaje futbolero le marca la cancha a las provincias, en el sentido que deben dictar una constitución, pero no debe contradecir a la nacional ni a los tratados, debe cumplir con lo referido en los municipios, a la justicia, la educación primaria también, pero quedó escrito, hoy en día no se cumple. Cumpliendo estas cuestiones, cada provincia dicta su constitución y elige sus autoridades y es gobernada por ellos. Si al gobierno federal le gusta bien y si no, lo lamento. Ese es el alcance de la autonomía de los estados municipales, artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional. Bien, quedan muchos más artículos para leer, pero como viene ahora lo que se llama reparto de competencias entre nación y provincias, o sea que ahora viene la pregunta esta que surge del mismo 121, o sea, las provincias nacieron antes, sí. Muchas facultades, atribuciones, competencias se las reservaron para sí y no se las cedieron al gobierno federal. Sí, es verdad. Otras se las transfirieron a través de la Constitución en forma definitiva y permanente, o sea, que no las tienen más. Sí, también es verdad, lo dice el 121. Bueno, la pregunta cae de maduro. ¿Qué pueden hacer las provincias? O sea, ¿qué le cedieron de forma definitiva al gobierno federal y que no lo pueden hacer más, obviamente? ¿Y qué se guardaron para sí las provincias y sí lo pueden hacer? ¿Sí? O sea que lo hacían antes de 1853 y lo siguen, estoy re oscuro, no prendí la luz, y lo siguen haciendo ahora, bueno, ya, me di cuenta tarde, y lo siguen haciendo ahora. Bien, como son muchos artículos, yo te propongo que eso lo retomemos mañana, se llama también, para ir adecuándonos, y hay un video que yo tengo por algún lado que está bastante interesante, se llama también, que vos lo tenés ahí en tu programa, reparto de competencias entre la nación y las provincias. Como verás acá, y en esto te quiero llevar calma, porque yo sé que ustedes los contadores son muy ordenados, y está bien que así sea, cuando veamos reparto de competencias mañana, porque el mismo artículo nos lleva, mañana vamos a ver del artículo 124 hasta el 127, vamos a estar viendo el punto número 4, ¿ves? Repartos de competencia entre nación y provincias. Con lo cual, en el punto 3 está incluido el punto número 4 y, bueno, el punto número 4 y también algo del punto número 1. Bien, o sea que de esta unidad no queda mucho. Cuando mañana veamos todos los artículos que nos quedan hasta el 129, ya directamente vamos a pasar al punto 5, que es la relación entre el Estado argentino y la Iglesia Católica. Le agregaría ahí al lado, y mañana vamos a ver, porque está en el artículo 2, la Iglesia Católica Apostólica Romana solamente, las otras iglesias no. Y vamos a ver por qué, y esto no es un capricho ni mío, ni de nadie en particular, sino que la Constitución dice algo, pero referido a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bien, entonces te propongo esto. Mañana, que nos volvamos a encontrar, vamos a tener a arrancar a las 5. Si entro un poquito tarde, teneme paciencia, no, nunca más tarde de las 5, porque voy a estar con los chicos de Rosario de 3 a 5, así que a lo mejor con ellos corto 5 menos 20, 5 menos cuarto, inmediatamente me uno a ustedes. Vamos a arrancar a las 5, 6 y media, 7 menos cuarto, vamos a tener un recreito de 15, 20 minutos, lo vemos, y después 7 y 5, 7 y 10, seguimos hasta las 8 y cuarto, 8 y 20, o 8 y media, pero no más de eso, así avanzamos con los puntos que nos quedan. Pero quiero agarrar mañana, ya que ahora tenemos los cimientos del edificio que hemos comprendido y conversado, autonomía, federalismo, provincias preexistentes al Estado federal, agarrar mañana de entrada, que vamos a estar más frescos y más tranquilos, qué pueden hacer las provincias, ¿sí? Que no les cedieron al Estado federal, qué puede hacer el Estado federal porque se lo cedieron las provincias, y vamos a ver que hay algunas actividades o competencias o prerrogativas o facultades que pueden hacerlo las dos juntas, que se llaman concurrentes. ¿Bien? ¿Estamos?
y vamos a ver el régimen propio que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un artículo que es el último de la Constitución, que es el 129, y te voy a contar brevemente cómo era antes, o cómo se regulaba todo lo referido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes de la reforma del 94. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Bien? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Les agradezco a todos por haber aceptado esta propuesta. Ya recuperamos ese viernes famoso que no nos pudimos encontrar. Mañana volvemos a vernos. Así que bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que surja después de la lectura o algo, la podemos hacer en los Meet, o si no, ustedes ya saben cómo me pueden contactar. Bien, les agradezco muchísimo sus aportes, sus cámaras, bueno, el hecho de haber venido, de haber aceptado esta propuesta. Y bueno, vamos adelante, ¿sí? Nos vemos mañana. Gracias, Dale, profe. profe. Nos Nos vemos. vemos, profe. Hasta luego.